Shalom a toda la audiencia, le damos gracias al Padre Eterno que nos permite una vez más poder estar con ustedes a través de este medio de comunicación. Y el tema que vamos a estar tocando en esta oportunidad es acerca de la batalla espiritual, definiendo algunas cosas que quizás para muchos sean muy básicas o por ahí ya la conocen, pero el propósito de este mensaje es quizás también para muchos poder aclarar conceptos a través de la palabra del Padre Eterno. Así que vamos a ir con la ayuda del Padre Eterno definiendo qué es una batalla espiritual, qué es una guerra espiritual, qué son las acechanzas del enemigo, qué es el hombre fuerte. Bueno, un poquito vamos a ir profundizando en esto y por supuesto con la luz a través de la luz de la palabra del Padre Eterno y pidiendo la guía de su Espíritu Santo. Pero antes vamos a orar entregando todo en las manos del Padre Eterno. Padre, en el nombre de Yeshua te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, como dice tu palabra. Nuevas son tus misericordias cada mañana y tu fidelidad cada noche. Te pido, Padre Eterno, en esta hora que seas tú, Padre Eterno, hablando a través de mi vida, Padre Eterno, que no permitas que salga de mí algo que no sea tuyo, Padre Eterno, que tu Espíritu Santo esté obrando, aún los que escuchen la repetición de este programa, los que escuchen este audio, Padre, tu Ruach, tu Espíritu, Padre Eterno, esté ministrando las vidas, Padre Eterno, y llevándolas al conocimiento de tu verdad, Padre Eterno, y te pido también, Padre Eterno, que estés sujetando todo espíritu contrario a ti, que bendigas esta radio, Padre Eterno, los oyentes de la radio, y a donde tú permitas que llegue este audio, Padre Eterno, tu Espíritu Santo esté obrando y ayudando a discernir lo que viene de ti. Te damos muchas gracias por todo, Padre Eterno, guárdanos de todo dardo de venganza, en el nombre de Yeshua, amén y amén. Como dijimos, el tema que vamos a estar tocando hoy es acerca de la batalla espiritual. ¿Qué es una batalla espiritual? ¿Qué es una guerra espiritual? ¿Qué significa cuando me hablan del hombre fuerte? ¿Qué tiene que ver el tema de la liberación? Y bueno, vamos a definir un poquito acerca de todo esto. Primeramente, arrancamos diciendo que aquel creyente que nace de nuevo, sí, aquel que acepta a Yeshua en su corazón como el Señor y Salvador de sus vidas, nace de nuevo, dice las Escrituras, no de carne y de sangre, sino que nace del agua y del Espíritu, así lo define la palabra del Padre Eterno en el Evangelio de Juan. Entonces, cuando un creyente nace de nuevo, conforme a lo que nos dicen las Escrituras, entra en una batalla espiritual, lo crea o no, o lo quiera o no, entra en esa batalla espiritual. ¿Por qué? Y la batalla que entra en lo espiritual es respecto a la salvación del alma. ¿Por qué? Porque la palabra también nos dice que tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor, que significa no basta solamente con aceptar a Yeshua en mi corazón. Quizás lo conociste como Jesús y hoy estás escuchando que estoy diciendo Yeshua y eso cómo puede ser. Bueno, te comento. Quizás vos lo conociste como Jesús, pero él nació en Israel. Entonces, Jesús es un nombre que es griego, es helénico, pero su verdadero nombre es Yeshua. Yeshua en hebreo significa salvación y eso viene a confirmar también lo que dice la palabra en el libro de Hechos, que no hay otro nombre en quien podamos nosotros ser salvos, ¿sí? Entonces, cuando aceptamos a Yeshua en nuestro corazón, entra esta batalla espiritual donde el diablo quiere que nosotros perdamos la salvación de nuestra alma y no tengamos esa vida eterna que nos dice el Padre Eterno en su palabra. Entonces, el creyente tiene dos opciones o dos caminos cuando empiezan esos ataques espirituales a su vida. Tiene dos caminos: o enfrenta esa batalla espiritual, ¿sí?, con la ayuda del Padre Eterno, porque Él nos da las herramientas para poder atravesar esas batallas espirituales y poder vencerlas en el nombre de Yeshua, o no hacemos nada. Si no hacemos nada, hay consecuencias en nuestra vida espiritual, pero si nosotros enfrentamos también hay consecuencias. Algunas son favorables y otras son desfavorables. ¿Por qué? Porque así lo dice la palabra. En el libro de 2 de Corintios, capítulo 2, verso 11, dice: para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones.
Entonces empezamos definiendo qué es una batalla espiritual. La batalla espiritual es una lucha espiritual contra Satanás y sus huestes. Ahora, ¿qué es lucha? El término lucha es la opresión que hace Satanás y sus huestes, sus ejércitos, sobre las personas. Satanás viene del hebreo hasatán, que significa adversario. Es un enemigo que es espiritual y por lo tanto necesitamos armas que son espirituales. Padre Eterno nos ha dado herramientas y para eso vamos a ir al libro de Efesios capítulo 6 versículo 10 en adelante. Dice, en el nombre de Yeshua, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura del Padre Eterno para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y acá me detengo un poquito. ¿Qué son las acechanzas? Las acechanzas son métodos, son planes que usa el enemigo a través de engaño, de mentiras, de astucia, de malas mañas. El enemigo tiene planes para destruir la creación del Padre Eterno, para destruir las personas, para destruir los hogares, congregaciones, naciones, etc. Entonces, volvamos a Efesios, dice en el versículo 11, vestíos de toda la armadura del Padre Eterno para que podáis estar firmes contra esos planes que tiene el enemigo. Dice en el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Yahvé para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Acá habla Espíritu en mayúscula, está hablando del Espíritu Santo, que es la palabra del Padre Eterno, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Bendito sea el nombre del Padre Eterno. Dijimos que entonces nos planteamos, ¿cuál es el objetivo del enemigo? Tenemos un enemigo que es espiritual. Del momento que nosotros aceptamos a Yeshua en nuestro corazón, nos ganamos un enemigo, que es Hasatán con todas sus huestes espirituales. ¿Cuál es el objetivo del enemigo? ¿A qué vino? Dice la palabra. Lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10. Dice que el enemigo vino para matar, hurtar y destruir. Pero también dice, mas Yeshua, quizás lo conociste como Jesús, vino para dar vida y para dar vida en abundancia. ¿Sí? Bendito sea el nombre del Padre Eterno. Y quizás muchos se están preguntando, pero yo acepté a Yeshua en mi corazón o acepté a Jesús en mi corazón pensando que todo me iba a ir mejor, que no, yo no quiero más problemas para mi vida. Lo que cambia cuando uno acepta a Yeshua en su corazón por sobre todas las cosas, es que a partir de ese momento ya no vas a estar más solo, sino que el Padre Eterno te va a acompañar en cada paso que das si vos lo dejás. Y Él tiene un plan de salvación para tu vida y dice que sus pensamientos son de bien para sus hijos. Él tiene planes preciosos para tu vida, para tu familia, planes de bien. Ahora el enemigo se levanta queriendo destruir esos propósitos del Padre Eterno. El enemigo no quiere que seas feliz, que alcances esas bendiciones que el Padre Eterno tiene para tu vida. El Padre Eterno tiene bendiciones para sus hijos. Hay promesas en su palabra y el Padre Eterno es fiel, es verdadero. Él no cambia, Él es eterno, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Bendito sea el nombre del Padre Eterno, Kadosh Israel, Santo, Poderoso Yahvé. Y sus planes y sus bendiciones, dice, no acarrean tristeza. Sus planes son de bien. Él te quiere bendecir en lo espiritual, en lo físico, pero por sobre todo en lo espiritual. Bendito sea el nombre de Yahvé. Y dice que en 2 Corintios, habíamos leído recién, dice que en capítulo 10, verso 4, que nuestras armas son espirituales también. El Padre Eterno nos provee de las herramientas para que podamos utilizar en esa batalla espiritual. Ahora, muchos habrán escuchado que es el hombre fuerte. Bueno, el hombre fuerte, cuando vamos al diccionario,
nos encontramos con la definición que se trata de una persona que tiene mayor poder y responsabilidad dentro de un grupo, una empresa, un grupo público. Pero bíblicamente, ¿a qué se está refiriendo? Bíblicamente, cuando habla del hombre fuerte, se refiere al espíritu inmundo gobernante o dominante o principal que está oprimiendo, ya sea una vida, una familia, una congregación, un barrio o una nación. Entonces, acá entendemos que el enemigo anda organizado. Es muy raro que los demonios anden solos. Generalmente se mueven en grupos donde hay un espíritu que es dominante. Un espíritu inmundo que está comandando ese grupo. Ahora, muchos se preguntarán, bueno, entonces, ¿qué son los demonios? Los demonios son espíritus inmundos, ¿sí? La primera vez que aparece la palabra demonio en la palabra, lo podemos encontrar en las Escrituras en Deuteronomio capítulo 32, versículo 17. Y esto se lo doy para que ustedes lo puedan anotar por allí y lo puedan después leer con tranquilidad en su hogar o donde se encuentren. Los demonios necesitan un cuerpo donde puedan habitar, donde puedan reposar. Referencias bíblicas referente a esto lo encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, verso 42, cuando Yeshua reprende al espíritu inmundo. Los espíritus inmundos se identifican según su naturaleza. Por ejemplo, el espíritu de odio se llama así, un espíritu de odio, porque tiene esa naturaleza de odio, espíritu de rencor, de falta de perdón. Y si no conocemos, hay algo también importante para aclarar, que si no conocemos el nombre del demonio y nosotros estamos haciendo una oración por liberación, es decir, para que otra persona pueda ser libre de esos espíritus inmundos, y escuchamos la voz del Espíritu Santo que nos está diciendo, nos está dando la autorización para poder hacerlo en ese momento, nosotros lo que podemos hacer en el nombre de Yeshua, reprender ese espíritu inmundo, cualquiera sea su nombre, reprenderlo para que en el nombre de Yeshua, para que se sujete al Padre Eterno, para que se sujete al Espíritu Santo de Yahvé. Ahora, hay algo que vamos a entrar un poquito más en qué es la liberación y qué diferencia tiene con el discipulado. En algunos países se lo conoce como discipulado, en otros países se lo conoce como consejería, ¿sí? ¿Qué significa esto? Es cuando una persona pide un consejo a alguien en la iglesia, ya sea al pastor, hay ancianos, a diáconos o las personas o líderes, ¿sí? En la congregación, donde se les pide un consejo para una situación determinada por algo que está atravesando, ¿sí? Una situación específica. Ahora, la liberación tiene que ver con un problema espiritual mucho más profundo, no tiene que ver con una situación específica o algo que está pasando en un determinado momento una persona, tiene que ver con algo espiritual más profundo, ¿sí? Entonces ahí entramos a definir qué es la liberación. La liberación es un ministerio del poder del Espíritu Santo para poder liberar del dominio y la manipulación que tiene el adversario sobre una vida, familia, una congregación, un barrio o una nación, ¿sí? Es parte de la restauración del Espíritu Santo en las vidas. Muchos quieren vivir una vida en santidad, pero no pueden. ¿Por qué? Porque hay ataduras, hay yugos que los tienen cautivos y no les permiten que se puedan cumplir los propósitos del Padre Eterno en esas vidas. Los demonios impiden que el creyente pueda tener un control sobre sus pensamientos, sobre sus decisiones. Lo que hacen los demonios es tratar de obstaculizar, de obstruir el crecimiento espiritual de las vidas. No les permite desarrollar espiritualmente lo que el Padre Eterno quiere hacer en cada vida. Los demonios residen en el cuerpo y tienen influencia en el alma. Importante saber también que los demonios contaminan. Y acá nos preguntamos algo, ¿sí? Hay una pregunta que quizás muchos se hacen y quizás también sea un tema de discusión en muchos creyentes, donde algunos no están de acuerdo y otros sí, cuando dicen el creyente necesita liberación, y en realidad sí, como creyentes día a día tenemos que estar orando, tratando de pedirle al Padre que nos limpie,
que nos ayuda a despojarnos de todo aquello que no le agrada, que nos limpie, que corte esas ataduras que el enemigo muchas veces lanza sobre nuestras vidas. Entonces es importante día a día poder estar haciendo esa autoliberación, pidiéndole al Padre que nos limpie, que nos restaure, que corte todas esas ataduras, todas esas enviaciones del enemigo que no permiten que nosotros podamos crecer espiritualmente y podamos cumplir con las encomiendas del Padre Eterno. En 2 Corintios capítulo 7, versículo 1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Yahvé. Para llevar una vida en santidad nosotros necesitamos limpiarnos de continuo. ¿Y qué es la santidad? Santidad viene de santo y santo significa apartado para. Es apartarse del Padre Eterno. ¿Apartarse de qué? De las que me hacen daño en lo espiritual, que me hacen mal, apartarme del pecado, de aquellas cosas que me separan del propósito del Padre Eterno, aquellas cosas que me contaminan, aquellas cosas que me ensucian en lo espiritual, como es el pecado, ¿sí? Entonces, para poder llevar esa vida en santidad, yo me tengo que apartarme para él. ¿Qué significa apartarme de esas cosas que me dañan, que hacen mal a mi vida, que no permiten que yo pueda acercarme al Padre Eterno y se pueda cumplir su propósito en mi vida? Nosotros, desde el momento que aceptamos a Yeshua en nuestro corazón, nuestro cuerpo pasa a ser templo del Espíritu Santo. Y hay muchas cosas que en nuestras actitudes, en nuestras acciones, podemos entristecer al Espíritu Santo del Padre Eterno en nuestras vidas. Entonces, nosotros tenemos que cuidar ese templo, cuidar en nuestro cuerpo, cuidar en nuestra alma, aquellas cosas que miramos, aquellas cosas que hablamos, aquellas actitudes que tenemos con nuestro prójimo, si le hacemos daño o no. En todo debemos cuidarnos y llevar una vida que le agrada al Padre Eterno. ¿Y cómo podemos hacer eso? El Padre Eterno nos da las instrucciones a través de su palabra y nos guía a través de su Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo es el que nos, como aquel semáforo que nos va diciendo esto sí, esto no, esto sí me agrada, esto no. Bendito sea el nombre del Padre Eterno. Ahora, dijimos que el creyente sí necesita liberación, ¿sí? Ahora, otra pregunta que muchos se hacen: ¿pero el creyente puede ser poseído totalmente? Y no. El creyente como tal, como una persona que ha nacido de nuevo, no puede ser poseído totalmente. ¿Por qué? Porque ese cuerpo, ahora, una vez que aceptó a Yeshua y que hay un cambio de actitud en esa vida y empieza a vivir una vida en santidad, no puede ser poseído totalmente. Sí puede ser influenciado, oprimido por el enemigo, pero no poseído totalmente. Y para eso vamos a leer en 1 Corintios capítulo 6, versículo 20, nos dice, en el nombre de Yeshua: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues al Padre Eterno en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son del Padre Eterno, los cuales son de Yahvé. Entonces, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu la empiezan a pertenecer al Padre Eterno una vez que nosotros aceptamos a Yeshua en nuestro corazón. Por eso decimos que un creyente que ha sido transformado por el Espíritu Santo no puede ser poseído totalmente. Y acá también vamos a definir algunas cositas muy básicas para entender un poquito más. Las manifestaciones de los demonios en las vidas pueden ser de diferentes formas. Recién hablamos de una posesión total de los demonios, que es una posesión completa de demonios cuando se trata de aquellas personas que no han aceptado todavía a Yeshua en su corazón, ¿sí? Y donde los demonios se han apoderado de tal forma que están habitando en el cuerpo de esa persona, están haciendo daño a su alma y también en su espíritu. Hay una posesión del cuerpo, del alma y del espíritu en esas vidas. Esto lo encontramos como ejemplo en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 26 al 39, cuando encontramos cuando está el endemoniado gadareno,
y Yeshua reprende ese endemoniado gadareno, todo lo que hay en ese endemoniado gadareno y cómo después el Padre Eterno hace la obra en esta vida. Bueno, pero ahí hablamos de una persona que no conocía, no había aceptado a Yeshua en su corazón, no conocía acerca de la palabra del Padre Eterno, y una vez que fue libre, él pudo tener el conocimiento y pudo aceptar a Yeshua en su corazón, y después hubo una transformación en esta vida. Entonces hablamos en un momento, como dijimos recién, de personas enajenadas. Y ahora vamos a hablar de otros tipos de manifestaciones. Podemos hablar de personas oprimidas por el enemigo, podemos hablar de personas atormentadas o personas que son poseídas parcialmente. Y ahora voy a definir un poquito cada una de estas para entender un poquito más. Las personas oprimidas son personas que justamente en un área de su vida están siendo oprimidas por demonios. Estos demonios actúan en forma externa y constante. El objetivo de esos espíritus inmundos es tratar de vencer la resistencia en las personas, es tratar de debilitar la fe de la persona para que la persona no siga buscando el Padre Eterno. En el libro de Santiago, capítulo 4, verso 7, nos dice la palabra: someteos a Yahvé y resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Acá el Padre Eterno nos está dando cómo tenemos que hacer. A veces sentimos que no damos más, pero ahí en ese momento que no damos más, ahí es donde tenemos que aferrarnos más a las promesas del Padre Eterno, sabiendo que Él no desampara a ninguno de sus hijos, que dice su palabra, que el que va a Él no lo echa afuera. Y nos está dando las herramientas, y una de estas dice: someteos a Yahvé. Es muy importante, por sobre todas las cosas, que podamos someternos bajo la voluntad del Padre Eterno, obedecerle, aunque muchas veces no entendemos, pero sus bendiciones no acarrean tristeza, y para eso debemos llevar una vida de obediencia, una vida que el Padre Eterno nos da las instrucciones. Muchos dicen: no, pero la ley es para el Antiguo Pacto, para el Antiguo Testamento, quizás lo conociste de esa forma, pero el Padre Eterno nos dice que en su palabra son instrucciones de vida. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. Así nos dice en el libro de Deuteronomio capítulo 6. Las instrucciones que el Padre Eterno nos da es para que nos vaya bien en nuestro caminar sobre esta vida. Él nos creó y sabe lo que nos hace mejor, tanto en nuestro cuerpo, en nuestra alma. Él sabe de qué cosas tenemos necesidad, y por eso nos dejó un manual de instrucciones y nos dejó su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que con la ayuda de su Espíritu Santo nosotros podamos discernir cuál es su voluntad para nuestras vidas, qué es lo que el Padre Eterno quiere que nosotros hagamos. Después el otro tipo de manifestación, hablábamos de las personas que son atormentadas. Las personas que son atormentadas por espíritus inmundos es cuando ya el espíritu inmundo está dentro de la persona, dentro del cuerpo, y la oprime desde ahí. Entonces, ¿por qué la está atormentando de tal forma en ese espíritu inmundo, y por qué el demonio ya está en el cuerpo? Porque decimos en el mundo espiritual que hay puertas abiertas, hay derechos legales. O sea, ¿qué es lo que le da derecho legal, o cuáles son esas puertas abiertas que se dejan para que los demonios puedan entrar y hacer estragos en las vidas o hacer daño en las vidas? O sea, ahí no tenemos que preguntar cómo es que entran los demonios en la vida. Una es por no tener a Yeshua, dijimos, eso fue cuando hablamos recién de la posesión completa de demonios. Otra forma por la que entran los demonios en las vidas, cuando le damos un derecho legal, es cuando cometemos pecado. El pecado nos separa del Padre Eterno. ¿Qué es el pecado? Es, sabiendo hacer lo bueno, es no hacerlo. Y eso nos aleja del Padre Eterno. Y por pecado es una puerta abierta que le dejamos a los demonios. Entonces, cuando nosotros clamamos, el Padre Eterno no puede obrar hasta que nosotros confesemos ese pecado delante de su presencia. Otra puerta abierta por la que entran los demonios son las maldiciones generacionales. ¿Qué son las maldiciones generacionales? Son esos pecados que nosotros no sabemos, pero que pueden haber cometido nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos o tatarabuelos, y la palabra habla de que los pecados de iniquidad habla hasta la 4ª generación anterior, y los pecados sexuales hasta la 10ª generación anterior son los que nosotros tenemos que pedir perdón delante del Padre Eterno, y de esa forma se cortan maldiciones generacionales, ¿sí? No me voy a detener ahora mucho en maldiciones generacionales porque eso daría para otro
programa y para mucho más tiempo para hablarlo, pero sepan que las maldiciones generacionales, si uno no renuncia al pecado y no pide perdón por esos pecados de las que hicieron o pudieran haber llegado a ser las generaciones anteriores, hay demonios que van persiguiendo familias por generaciones, y hasta que no se haga esa oración de renuncia para cortar esas maldiciones generacionales siguen, ¿sí? Por eso es importante poder entregar todo eso al Padre Eterno. Otra de las puertas por las que pueden entrar también demonios, y esto tiene que ver en la niñez, cuando los demonios oprimen por abusos, por rechazos, por espíritus inmundos que entran a través de abusos y a través del rechazo en niños y adolescentes, por ahí también entran demonios. Entonces, si una persona adulta acepta a Yeshua en su corazón, nace de nuevo, y hay cosas que está sintiendo en su vida, que está siendo atormentado, está siendo oprimido, no entiende por qué está siendo atormentado, y muchas veces tiene que ver con lo que ha pasado en su niñez, en su adolescencia. Quizás hubo abusos, quizás hubo un rechazo, aún desde cuando estaba en el vientre de su madre, y eso solamente lo podemos discernir a través del Espíritu Santo y con ayuda también de hermanos espirituales, ¿sí? Hermanos en la fe que sean del Espíritu, que nos estén ayudando en esta liberación. Amén. Aleluya. Y después, por último, hablamos de las personas poseídas parcialmente. Se trata de personas que, por un momento pierden el control de su cuerpo y su voluntad, pero luego de ser ministrados no se acuerdan qué fue lo que les aconteció. Y estas personas que fueron poseídas parcialmente, tiene que ver también cuando ya están esas puertas abiertas, y también tiene que ver con principados y con espíritus inmundos que son con mayor jerarquía, y para eso se necesita estar orando, personas que estén en el espíritu, y estar orando y reprendiendo por esos espíritus inmundos para que puedan dejar libre a esas vidas. En el nombre de Yeshua, reprenderlos para que dejen libre a esa vida. Amén. Bueno, y ya terminando, un poquito cerrando todo este breve estudio, vamos a decir, esta breve enseñanza más que nada, para poder definir un poquito más, entender que los demonios son invasores, pueden seguir en las vidas hasta que son expulsados. Entonces, ni bien sepamos, ni bien el Padre Eterno muestra, revela qué es lo que está atormentando, qué es lo que está oprimiendo, ya sea nuestras vidas, nuestras familias, en el nombre de Yeshua, ahí tenemos que reprender, tomar la autoridad que el Padre Eterno nos da como sus hijos, y a través del poder de su Espíritu Santo estar orando y reprendiendo para que eso se vaya en el nombre de Yeshua, ¿sí? El creyente tiene que defender sus derechos. Sabemos que el enemigo es atrevido. Entonces, en el nombre de Yeshua, tomar esa autoridad y decirle: no, nosotros le pertenecemos a Yahvé, le pertenecemos al Padre Eterno, mis hijos le pertenecen al Padre Eterno, mi esposo, mi esposa le pertenece al Padre Eterno, mi familia le pertenece al Padre Eterno. En el nombre de Yeshua, eso es plantarse en fe, declarar en fe las promesas del Padre Eterno que tiene para nuestras vidas, para nuestras familias, los hogares, los matrimonios, las congregaciones. Es importante, bendito sea el nombre de Yahvé, poder pararnos y declarar las promesas del Padre Eterno en fe. Eso tiene mucho valor en el mundo espiritual. Y no hay que tener vergüenza. Si en un momento nos sentimos que estamos muy oprimidos, necesitamos de la oración de otros hermanos, acercarnos a personas. Señor, pone instrumentos, pedirle al Padre Eterno que ponga instrumentos en nuestro camino, que nos aconsejen en el Espíritu. Pero si no tenemos a nadie, pedirle al Padre Eterno. Y si es necesario, uno mismo imponerse manos y en el nombre de Yeshua orar y reprender todo aquello que está oprimiendo nuestras vidas. Amén. Que el Padre Eterno esté bendiciendo en este día. Espero que este mensaje sea de bendición para ustedes, mis hermanos, y como siempre les decimos, que todo lo que ustedes escuchen a través de este lugar, esta enseñanza, llévenlo al clamor, llévenlo a la presencia del Padre Eterno, repasen esos versículos que estuvimos hablando, disciérnanlo con la ayuda del Padre Eterno, para que el Padre Eterno pueda estar confirmando lo que es su Espíritu.
Shalom y bendiciones.